Deportes. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Salón de Belleza Tarina, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta por todos los medios con Mingo. Caramba, muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día. Desde Caracas, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy, la audición de hoy. Anoten, es la que corresponde al jueves 27 de abril del año 2023. Nuestro cafezazo. Aquí está. ¡Ay, qué rico! ¡Qué gran café, amigos! Nosotros no nos cansamos de recomendárselos a ustedes, que es Vila Café, y lo tiene aquí. Es un café exclusivo, porque además se lo llevan a su casa o a la oficina. Usted cuadra con Carolina y llame a Carolina de parte nuestra a este número. Anote 0412-254-2672. Todo el mundo está enamorado de este árbol. De verdad que nos han dicho y nos han comentado, pero qué belleza. Flor del desierto o Damián Obeso, así se llama. Ustedes pueden visitar. Es muy agradable, déjenme decirles, visitar el vivero Las Terrazas. Y ustedes pueden allí. Mire, en el programa por todos los medios nos han dicho que vengamos para acá a conocer, a ver la colección de bonsái que tienen ustedes. O en general, todas las matas, las flores que tienen. Les hemos recomendado para que usted incluso en su cocina tenga manojillo, tenga toronjil, tenga albahaca, tenga orégano. Vivero Las Terrazas. En su Instagram lo tienen todo. Vivero de Terrazas. Buenos días de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación, Catherine Manzano en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa. Catherine, junto a Génesis Rodríguez, están en la producción. Andrea Contreras está en la asistencia de producción. Y Julio Pinto está en el máster. Amigos, recuerden, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta. Solo Dios basta. Esto se llama por todos los medios. Periodismo independiente para ustedes, que junto a Radio Caracas estamos creando el hábito de ver y escuchar radio por internet. Nuestro canal de YouTube, RCR 750, que además a través de esa identificación nos encuentran en todas las plataformas. RCR 750. Únicamente en TuneIn. Estamos es a través de Radio Caracas Radio. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, qué bueno que te veo, chico. Una preguntita. Los venezolanos resolvemos, ¿verdad? Se nos va la luz, prendemos velas, no tenemos agua, llenamos tobos, no tenemos internet, nos vamos a un ciber. Se va el gas, hacemos un sándwich para la cena, no tenemos los documentos al día, buscamos un gestor. No tenemos trabajo, matamos tigres. El asunto es que resolvemos, mi amor. Es decir, exoneramos de responsabilidades a los que tendrían que respondernos por estos servicios que no disfrutamos y que en algunos casos pagamos puntualmente como si los tuviéramos a disposición las 24 horas del día. ¿Nos quejamos de estas carencias? Sí, claro que nos quejamos. Pero entre nosotros, mi amor, no nos quejamos en Corpoelec.
o en Hidrocapital, o en Cantv, que es a donde deberíamos acudir a reclamar y exigir servicios con la calidad que merecemos, ¿o no? ¿Ah? Pero el problema, Mingo querido, como ya lo hemos conversado tantas veces tú y yo, es que en este país la protesta se criminalizó. Y para evitar que nos hospeden en una celda de cualquiera de estos cuerpos de seguridad con los que cuenta el régimen y después nos condenen por incitación al odio o terrorismo, bueno, entonces preferimos averiguar cuánto nos cuesta instalar un tanque de agua en el apartamento o pedir prestado para reparar el motor de la nevera que se nos quemó por los apagones, que trancar calles y prender caucho cuando tenemos más de 15 días sin agua o cuando las fluctuaciones del voltaje nos dañan los equipos. Nos acostumbramos a los pañitos calientes, ¿vale? Porque así no nos metemos en problemas con un régimen que no le tiembla el pulso a la hora de aplicar castigos. Nos metió por el carril, Mingo. Es más, chico, la última demostración de que a los venezolanos nos ha hecho mucho daño ese exceso de resiliencia de la que nos jactamos tanto es lo que está pasando en el Zulia, Mingo, claro, con los carros que se han incendiado por el tema de la gasolina. Ajá, espérate, dime una cosa. ¿A cuál institución acuden esos conductores para reclamar que perdieron sus vehículos por culpa de un combustible contaminado? ¿Ah? Dime, ¿a PDVSA? ¿A la Fiscalía? ¿Al INTTT? ¿A la Gobernación, Mingo? Esos conductores han podido morir carbonizados. Gracias a Dios, esos maracuchos no son tan gafos y saltaron de los carros apenas vieron la primera llamarada. Pero, ¿quién se responsabiliza, Mingo? ¿Quién? De la pérdida total del vehículo. ¿Manuel Rosales? ¿Ah? Sí, por aquí. Ponte a creer, ese tiene una candidatura presidencial en puertas. Hay algo más importante en este momento y en este país. Mingo, así será de grave el asunto, de los carros achicharrados, que a los bomberos de Maracaibo, escúchame, no les quedó más remedio que ofrecer recomendaciones para que los conductores tomen algunas medidas de prevención. Claro, se les agradece, por supuesto, la iniciativa a los bomberos, pero ahí tienes tú, Mingo, otra vez lo mismo. Nosotros los ciudadanos debemos ocuparnos del problema. Un problema causado por la gasolina chimba que le vende PDVSA a las estaciones de servicio. Imagínate, Mingo, que los bomberos están sugiriéndole a los choferes zulianos que al primer humito que huelan o vean, se paren en el hombrillo, bajen a todos los pasajeros, abran el capó, extintor en mano, por supuesto, desconecten la batería de la gasolina y le recen a la chinita. Bueno, no, perdón. Ellos no sugirieron que le recen a la chinita. Coño, pero le faltó poco para añadir esa recomendación, Mingo, porque resulta que como el combustible que están despachando en el Zulia parece que le faltó algo, ¿no? Las pilas que llevan los tanques de gasolina se están recalentando y entonces generan esa combustión que les está volviendo chatarra a los carritos a los zulianos. ¡Una lotería, bueno! ¿Ah? ¿Cómo sabes tú si tu carro es de los incendiables? Entonces, Mingo, explícame. ¿Cómo reponen esos conductores sus carros en época de inflación como esta? ¿Ah? Ya sé, Mingo, ya sé. Segurito, Manuel Rosales regala carros iraníes cuando arranque su campaña presidencial. ¡Qué cambio ahí fuera! Está circulando. Antes de está circulando, Aqua Prados. La tenemos aquí, amigos, es un gran servicio de embotellamiento de agua. Ellos trabajan todos los días, inclusive los domingos. Abren todos los días. Y en su Instagram lo tienen todo. Usted puede comprar los botellones allí o los lleva, le hacen un servicio de desinfección al botellón y, por supuesto, el servicio de embotellamiento. Es esta agua que yo tengo aquí.
Y en su Instagram está todo con Q, Aqua_Prados, tan limpia y pura como un cristal. Vamos a darle los buenos días. Ya hasta aquí terminó la misión secreta de la señorita Erika. Y entonces, mujer, ¿cómo te fue? Estuviste escondida martes y miércoles. Y No ya estuve estás tan por aquí. escondida, puesto que me vieron la cara. Claro, te vimos. Tenías Yo- buen internet. Tenías buen. Sí. Tú tenías buen internet donde estabas. Sí. Ah, qué bueno. Pero te reitero, no estaba ni en Bogotá, No, está. ni en Lecherías, Yo pensé, oye, ni esta en el mujer- Zulia, ahora tampoco en el Zulia. ¿Tú pensaste que podía estar? Yo pensé que te habías ido a lo de la cumbre. No, chico. No. Lo de la cumbre ya lo vimos. Ya de hecho, fíjate, revisando los portales, ya no hay tanta. Esa Ya, la cumbre Laraca ya muy, pasó. esa cumbre fue muy gris. Porque además allí se dijo lo que ya todos sabíamos. Y bueno, quedan por aquí algunas cosas, algún comentario del señor Borrell. Y todo siempre va a estar condicionado a ese levantamiento. Sigue la insistencia de que el levantamiento de las sanciones contra algunos personeros del régimen de Nicolás Maduro va a estar muy atado a este proceso, al cronograma electoral. El señor Borrell fue el que dijo que Maduro no podía hacerse su propia oposición. Sí, eso fue lo que Qué comentó bárbaro, ¿no? Borrell. Qué pensamiento tan wow. Pero bueno, Pero bueno, Mingo, fíjate. mi vecina estaba sí. hablándome del Zulia. Oye, y de los servicios. Y mi vecina me dijo, oye, ¿qué le pasará a este país? Maduro es capaz el 1 de mayo anunciar que va a recortar el salario mínimo. Y aquí no pasa nada. En vez de anunciar el aumento, que la gente pudiera estar esperando, que es lo habitual y lo normal. Bueno, Maduro se da el tupé de decir, aquí vamos a bajar el salario mínimo porque como nos robaron y las sanciones, y entonces se manda un speech y un discurso y una broma. Entonces, oye, pobrecito Maduro, vale, vamos a bajarnos todos. Está bien que Vamos a aportar Sí, al presupuesto de la nación. Estamos Sacamos tan de- agafiados en general en el Yo un país. poco lo que recojo que ella- Y el ejemplo que me puso la vecina es patético, pues que el 1 de mayo Maduro anuncie que va a rebajar el salario mínimo. Todo lo que le falta. Bueno, pero eso te lo dijo a ti y tú estás. Eso te lo Estoy comentaría. elucubrando, no, por supuesto. Sí. Claro, debo decirlo. En realidad las protestas continúan. Hemos visto que los trabajadores públicos han insistido y siguen atentos y siguen solicitando el aumento del salario. Pero no, me llamaba poderosamente la atención que se haya hecho referencia o que tu vecina te haya abordado el tema de los vehículos incendiados, porque ayer precisamente, antes de que termináramos el Está Circulando, yo te lo comenté. Ajá. Porque estaban reportando en las redes sociales estos incendios de los vehículos. Y ayer, bueno, y ahorita acabo de buscar, sí, efectivamente los bomberos están dando recomendaciones y todos los carros, ellos insisten que los carros, por requerimiento, nosotros deberíamos tener extintores dentro del vehículo. Yo no sabía, mi vecina me explicó, perdón que te interrumpa, que existe una pila para el tanque en de mi gasolina, carro ¿no? lo tuvieron que cambiar, la pila se dañó. ¿A tu carro? En mi carro. La pila se dañó, la pila es algo que está muy cerca del tanque de la gasolina. Oye, mira, yo de mecánica no conozco mucho. Pero Mingo, leyendo lo que No está conozco nada. ocurriendo en los carros zulianos o en los vehículos que ha ocurrido en el Zulia, pero probablemente pudiéramos conseguir en otras regiones del país que esté pasando exactamente lo mismo. Y si no, el incendio del carro pudiera ser carros con las bombas de gasolina completamente dañadas, porque la gasolina parece que está llegando con muy mala calidad. Los bomberos están recomendando no solamente el extintor, sino, bueno, por supuesto, desocupar el carro y desconectar la batería del vehículo, la que está adelante. Ajá. Pero hay un video insólito y le voy a pedir a Génesis que me ayude a buscarlos. Está en Monitoreamos, porque ellos titulan de la siguiente manera: PDVSA sugirió oler la gasolina para verificar que sea de buena calidad. Olerla. Olerla. Uno antes de echarle Oler la gasolina. ¿Y cuáles son las...? Tú sabes que la gasolina tiene un olor muy particular. Yo la verdad es que yo no me pondría en una estación de servicio a estar oliendo si la gasolina que le van a... Es que ¡Qué no son peligro! cosas que nos corresponde hacer a nosotros. Mingo, qué agotamiento, y entonces entiendo la reflexión de tu vecina, qué agotamiento que nosotros tengamos que ocuparnos de resolver
la cotidianidad. Y siempre ahí se nos va la resolviendo, vida. Y siempre terminamos resolviendo, mujer. Sí, pero ahí se nos van las horas, hombre, se nos va la vida, no hay, entonces... Por eso estamos como estamos. Claro, pero fíjate lo que ocurre. Mira, leo lo que dice la noticia. En medio de las denuncias por las fallas de la calidad de la gasolina que han dejado varios vehículos incendiados, especialmente en el estado Zulia, PDVSA publicó un insólito video para intentar calmar las preocupaciones. En su cuenta de Twitter, la estatal petrolera divulgó una grabación asegurando que la comunidad verifica el estado del combustible recién llegado a la estación de servicio Santa Fe en el estado Zulia. En el video, un funcionario le pide a los usuarios que huelan la gasolina para garantizar que es de buena calidad. Oye, vale. Y yo lo que vi fueron las declaraciones de Manuel Rosales sobre la gasolina. ¿Qué dijo? Que estaba Manuel Rosales, gobernador opositor, gobernador del estado Zulia, dijo lo siguiente: estamos muy atentos, la gobernación, PDVSA y el gobierno nacional, al problema de la gasolina que tiene que ver con la escasez, con la contaminación y con los daños a los vehículos. Manuel Rosales. Ok, y entonces el daño al vehículo, ¿quién lo paga? La gobernación. Los venezolanos estamos ganando suficiente dinero como para decir, bueno, fui a la estación de servicio, llené el tanque, se me quema se me quema la pila. Pongamos que corres con la suerte de que solo se te quema la pila o se te daña la bomba de la gasolina. ¿Cuánto es eso? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Esa factura es de cuánto? ¿Cuánto es el salario mínimo del venezolano? El salario mínimo en este país es de $5. Porque todavía no hay aumento. El lunes a lo mejor vemos alguna cosa, pero todavía no hay claridad hacia dónde van a ir los aumentos, cuál es el porcentaje. Aquí sigue, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Finanzas estaba previendo otro ciclo recesivo. Sí, entonces, en la medida que se nos dañen las cosas... Hasta el octavo mes, una cosa así me dijeron. Bueno, sí, hasta el primer trimestre. La economía puede caer, 8.3% cayó. Otro ciclo recesivo en este primer trimestre. Entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué vivimos? ¿Apartando? ¿Qué vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo sacamos un carro del taller? ¿Cómo reponemos el motor? Hablaba con un profesor el pasado lunes y él decía, se le quema el motor de la nevera a mi mamá por las fallas eléctricas. No tengo cómo pagarlo. Porque ¿cuánto gana un profesor universitario? Tampoco es como antes que tú de repente decías, voy a un almacén, me dan un crédito, saco una nevera y la pago por cuotas, 12 plazos, ¿te acuerdas? Sí, eso existía en Sears, en Bazar Bolívar, en no sé cuáles otros almacenes importantes que había en el país. Lo cierto es que tenemos una situación en la que los venezolanos resolvemos, pero cada vez se nos va deteriorando más la calidad de vida. Y estupidizados, porque ayer me comentaron que lo que se hizo fue hablar de una entrevista que le hicieron a Gerardo Blay en un programa también de Unión Radio. También está reseñado. Entonces, de eso nos ocupamos los venezolanos ayer, de un tejemaneje en cuanto a lo que había dicho y lo que dejó de decir, y mira lo que dijo, y mira por dónde se fue Gerardo Blay, y mira esto. De eso se habló ayer, más nada. Aquí no se trató más nada del país. Sí, lo publican algunos portales. Por aquí, por ejemplo, tal cual señala que Gerardo Blay cree que a Maduro no le fue bien en la conferencia de Bogotá. Dijo el jefe de la delegación opositora, lamentó que no hubiera una declaración conjunta de los cancilleres en la conferencia internacional sobre Venezuela. Dijo además que lo único que le falta es la voluntad política a Maduro para sentarse en la mesa de negociación. Maduro ya... A esas declaraciones, bueno, pero lo publican en todas partes. Y otra cosa que noté ayer, no sé si lo habrás visto, debates en las redes sociales en cuanto a la postura que cada quien asumió frente a la salida del señor Juan Guaidó. Sí. Algunos influenciadores, algunos analistas políticos. Lo cierto es que en eso también se nos van las horas. Sí, ¿no? Sí, claro. Discutiendo si hay que catalogarlo como un héroe o decir que simplemente fracasó. Ni con el pétalo de una rosa. Y era otra cosa importante, Mingo. No podemos emitir ningún tipo de opinión ni juicio. Cállate. Porque te atacan. Sí.
Te atacan. Te atacan sí. férreamente. Porque por un lado hay una corriente en la que sigue calificando a Juan Guaidó de un héroe por haber asumido en 2019 la responsabilidad de una presidencia interina y ofrecernos un mantra, que ¿cómo es que era? Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Mantra que se fue... Pinilla sacó una caricatura que mantra que se fue transformando. Con una valija. Entonces, bueno, también. Pero deberíamos ser objetivos y tratar de analizar los errores que se cometieron. Hay errores. Hubo errores. Se cometieron errores. Cometió errores. Por amor de Dios. Pero este cheque en blanco que algunas personas pretenden que se les entregue a muchos de los responsables de que estemos todavía en esta situación. No, y entonces te dicen, y por culpa de actitudes como la tuya es que estamos tan mal. Porque hay gente como tú que es la que la que hace que nosotros estemos así. Oye, qué chévere, vale. Muy bien. Bueno, gran pero reflexión, es que es filosófica. Hay que escuchar todo y te formas tu propio criterio. Eso es importante, que cada quien tenga su propio criterio. No, pero entonces más. También uno, y qué molesto es cuando tú dices, bueno, yo te espero en la bajadita, para usar un dicho muy popular nuestro. Y entonces, con o sin primaria, como me decía mi vecina ayer, Manuel Rosales es el candidato de Petro y de Maduro negociado en Miraflores. Bueno, pero entonces, tú acabas de comentar, Josep Borrell no puede escoger su posición, dijo que Maduro... ¿Y de dónde sacaste tú que no va a haber primaria? Ayer escuché también que esto que hizo, pero pues una de las tantas tesis, esto de Guaidó fue precisamente para un saboteo a ese congreso en Bogotá, que Petro parece que en su momento estuvo muy enojado con este movimiento que había hecho Juan Guaidó porque él le sacaba un poco el guión de lo que él tenía estructurado. La verdad es que se pueden decir... personas hasta que dijeron que se violaron los derechos humanos de Guaidó cuando Petro expulsó a Guaidó de Colombia y lo sacó en un avión para Miami, pues, ¿no? Sí. Qué extremo, qué fracturados estamos, qué polarizados. Estamos muy fracturados. Polarizados, y eso es lo que impide que avancemos. Necesitamos unión y necesitamos un candidato único para enfrentar a Maduro en unas elecciones libres, porque ya viene que van a flexibilizar las sanciones. Y entonces... No, las sanciones van a estar atadas al cronograma electoral. Claro, el levantamiento de las sanciones. ¿Por qué Gerardo Blay está donde está? ¿Quién le paga a Gerardo Blay? ¿Y por qué Gerardo Blay estampó una firma donde están los 3,000 y pico de millones que son para Maduro? ¿De dónde? Él tiene el control de eso. Pero tú dijiste que no nos enganchemos con eso. Es verdad, tema. mujer. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a ir cerrando, Mingo. Claro, porque hay aquí una está nota Víctor. No, ya tenemos aquí a Víctor y eso hay que escucharlo porque no tiene desperdicio. Hay una información que leo de 800 Noticias. El 93.7% de las escuelas públicas en Venezuela tienen alumnos repitientes. Esto es una investigación que hizo la Asociación Civil con la escuela y fue la presentación que hizo del estudio de la Red de Observadores Escolares 2022-2023 que presentaron el pasado 25 de abril. Esto es tan lamentable como la situación, la situación en la que se encuentran los hospitales del país. Estamos hablando que el nivel de repetición y además también la deserción escolar, que también es uno de los porcentajes que deberíamos meterle el ojo. Ellos señalan que en las escuelas privadas, por supuesto, ese porcentaje se reduce y que esta investigación se realizó en 79 escuelas ubicadas en 7 estados del país. También encontró que el porcentaje de varones repitiendo un grado escolar es mayor que el de las hembras, con 57.3 frente a 41.7. Y también hay información, eso era lo que iba a comentarte, hay información sobre el estallido. En Lechería. En Lecherías muere otra persona porque parece que estaban en estado, los que resultaron heridos. Sí. No salieron también. Allí también deberíamos saber. Vamos a ver qué arrojan. Un jardinero, etcétera. Pues habían 4, pero murió otro ayer. Pero vamos a ver qué arrojan las investigaciones. ¿Cuáles investigaciones? Se van a hacer investigaciones. No, ya listo, eso fue un escape de gas. Ya dijeron que eso había sido un escape, acumulación, una explosión por acumulación de gas. Sí, aquí muere un preso porque se suicida. Sí, la persona que murió. Autosuicida. Sí.
¿Se suicida o lo suicidaron? Bueno, mujer. Mira, la persona que falleció se llama Félix Villalobos. Es la segunda víctima mortal de la explosión de la casa de Pueblo Viejo, que recordemos es de Ernesto Guevara, un empresario ligado. Ernesto Guevara. El tipo se llama Ernesto Guevara, y mi vecina estaba confundida ayer porque creía que el negocio con el que empezó El Ernesto Guevara era un matadero que se llamaba Ernesto Guevara. No, es el tipo que se llama Ernesto Guevara. El señor se llama Ernesto Guevara. Un tipo PDVSA Gas y PDVSA, etcétera. PDVSA, vinculado a PDVSA. Exacto. Vinculado a los negocios con PDVSA. Claro. Bueno, Mingo, se acabó la visita. Bueno, mujer, mira, el gran Víctor Maldonado está con nosotros desde bien temprano. Qué bueno que está Víctor Maldonado hoy acá. Vamos a escucharlo con mucha atención porque vamos a comprometerlo precisamente a analizar estas cosas que hemos hablado con algunos puntos suspensivos, Erika y yo, en el Está Circulando. Pero vamos a un intervalo comercial. Prestamos mucha atención a estos mensajes. Gracias a ellos disfrutan de nuestra programación y en breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Mira, si usted va a hacer algún trámite en el Saime de la Trinidad, arriba de ese piso donde está el Saime, creo que el Saime de la Trinidad está en la planta baja. En el primer piso está la pastelería del Corso y usted va a desayunar, va a gozar, va a disfrutar de un desayuno. Puede hacerlo antes del trámite o después del trámite, el cariño es el mismo, pero va a disfrutar. De verdad se puede gozar un trozo de pizza, acompañarlo con un gran café o un cachito o un pastelito de manzana que es tan rico, humeante, recién salido del horno, o ese croissant de jamón y queso crema. Y viene una época fabulosa, maravillosa, que es mayo, donde usted encarga esa torta de mazapán que es clásica en la pastelería del Corso. Y si quiere encargar esa torta, póngase de acuerdo con ellos. 945-8497 se la llevan además, porque Del Corso tiene delivery. Del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca es una empresa venezolana que tiene más de 42 años, más de 42 años, ofreciéndonos, por eso decimos que Venezuela es territorio Produzca, ofreciéndonos todos los implementos certificados internacionalmente para que nosotros estemos protegidos en nuestros lugares de trabajo. Ese es el EPP. Yo ayer les mostraba los cascos, que son tan elementales en cualquier lugar de trabajo. Pero usted cuenta con protección óptica, con protección a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo. E insisto siempre en que soliciten el catálogo de Produzca en www.produzca.com, en su Instagram produzca.ve. Seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Sí, ya está aquí el gran Víctor Maldonado, compañero, querido amigo de tanto tiempo. Víctor, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Mingo, gracias, Erika. Mira, ayer estaba botando la basura en el pasillo del edificio y una de mis vecinas, bueno, me puse a conversar con ella y le dije, mañana tenemos a Víctor Maldonado en el programa. ¡Cónchale! ¡Qué bueno! Mira, dile a Víctor que envíe un mensaje que nosotros los venezolanos queremos vivir en paz, necesitamos paz. Y las salidas violentas, la violencia la controla el régimen y eso está demostrado. Y pregúntale a Víctor y dile si la única opción realmente para lograr paz en Venezuela es la opción electoral. Porque además, de ser así, ¿cómo logramos confianza para que realmente le demos un espaldarazo a la opción electoral? Bueno, gracias. La pregunta de tu vecina no es una pregunta, es un sistema de preguntas. Mira,
¿qué significa para el venezolano su tranquilidad? Y en realidad para el venezolano y para cualquier ciudadano latinoamericano, la tranquilidad son condiciones de estabilidad en tiempo presente, y eso que en consultoría política se llama cambio, futuro y esperanza. ¿Ok? ¿Por qué los venezolanos decimos que no tenemos tranquilidad? Porque el presente es muy oscuro y no hay ventanilla de salida hacia el futuro. Entonces, claro, eso nos provoca una profunda incertidumbre que se vive como angustia. Y son preguntas el que nos hacemos, bueno, ¿cómo salimos de esta oscuridad? Y por supuesto, las respuestas que nos provee el sistema de líderes son respuestas muy inconsistentes. Entonces, los liderazgos te dicen, ven y sígueme. Y entonces la respuesta es, ¿y como para qué yo te voy a seguir si tú no me das ningún tipo de aportación de mejoría en lo concreto? Llega el liderazgo, el sistema de liderazgo y te dice, vamos a las elecciones. Y la respuesta desde el sentido común es, ¿cómo tú me vas a decir que vamos a elecciones si tú mismo me has dicho que estamos enfrentando un largo periodo de tiranía? Y por supuesto las elecciones son los mecanismos de resolución de liderazgo de las democracias. Si no estamos en una democracia, ¿cómo tú me vas a decir que vamos a ir a unas elecciones? Entonces, claro, eso lo que te provoca es una espiral de angustias. Porque hay en el fondo un conjunto de disonancias cognitivas, de deslindes con la realidad, que te hacen sentir profundamente solo frente a una circunstancia que, como ustedes lo decían en el segmento anterior y lo decía en la misiva de la vecina, bueno, la soledad, y yo lo escribí ayer en un Twitter, miren, la soledad es una vivencia que no tiene cláusulas condicionales. O tienes o no tienes. Y yo lo decía respecto de la familia. La familia es la vivencia de las realidades. El papá tiene o no tiene cómo pagar la escuela. Tiene o no tiene cómo renovar la nevera. Tiene o no tiene cómo pagar las cuentas. Y en las familias, y eso por supuesto es una lección trágica, pero es una lección que le hace falta a los venezolanos, en la familia se vive la realidad y tú abres la puerta y te consigues con propagandas, mentiras y videos. ¿Ok? O sea, te consigues con el esfuerzo de enloquecerte y de ayahuasquizarte. ¿Ok? El esfuerzo de ayahuasquizarte y vivir una alucinación que la gente después no tiene cómo hacer la realidad. Entonces, sí, yo creo que vivimos esa angustia política. Creo que la gente no se merece. Creo que si algo hay que reclamarle a los políticos es la verdad. Creo que todos están montados en una plataforma de falsos conceptos y de mentiras que nos están haciendo mucho daño, y creo que por eso la oferta política no levanta vuelo. ¿Sabes por qué? Porque es de hecho una estafa. Se llega y tú estás preguntando, bueno, a Gerardo Blay, ¿quién lo eligió? Ya no importa, ni a Gerardo, ni a la hija de Pedro Níquel. Yo he preguntado varias veces, ¿por qué la hija de Pedro Níquel está allí? Y entonces, bueno, porque es la hija de Pedro Níquel. Es la hija. Y entonces, ¿y eso qué significa? Bueno, que ella heredó. ¿Qué heredó? ¿Qué heredó? ¿Por qué nosotros tenemos que calarnos ese tipo de imposiciones? Okay. Bueno, no los nombra nadie. Son tan irresponsables como para poner su firma a un compromiso que ellos saben que no tienen en sus manos. Ellos no tienen en el bolsillo los 3.000 millones de dólares, ¿ok? Pero digamos que unos firman y otros se dejan firmar en una circunstancia que sigue siendo una tragedia alucinógena que nos quieren imponer a los venezolanos. Entonces va Petro y convoca a toda la comunidad internacional. Yo no sé si los venezolanos han caído en cuenta que nos han vuelto, digamos, a las mismas condiciones con las que negociaron nuestros equipos. O sea,
otros van y se reúnen sin nosotros para decidir nuestra suerte. Sí. ¿Ah? O sea, nosotros somos poco menos que un país fallido, que no necesita ni requiere representantes. Y bueno, nos calamos además una puesta en escena rimbombante, una telenovela chimba hecha por guionistas malos, en la que pasó de todo. De todo. Pasó la parte trágica y pasó la parte cómica. La parte cómica la puso Guaidó, la parte trágica la pusimos todos los venezolanos cuando vemos que nos negocian. ¿Por qué nosotros por qué hay tanto interés de las élites en los célebres 3.000 millones de dólares? Porque es una repartición. Porque el régimen, por supuesto, gana y porque el régimen supuestamente tiene que contratar a empresas y a empresarios venezolanos que son los que van a hacer el servicio. Todos andan como el coronel, ese famoso personaje de la novela de Gabriel García Márquez, esperando el gallo, esperando qué hacer con el gallo. Entonces, claro, frente a esta circunstancia, la realidad trata de tocarte la puerta. ¿Y qué te dice? Mira, la economía se está desplomando. Sí. Y se va a seguir. Ok, eso es lo que te dice la realidad. ¿Qué otra cosa te dice la realidad? Mira, estamos pasando a un estadio superior de violencia inexplicable que es capaz de poner una bomba en medio de una urbanización del interior del país, explotar una casa y matar al que haya estado allí. Sí. Entonces tú te preguntas, oye, qué raro, porque eso nunca había ocurrido en Venezuela. No son los pranes, porque los pranes pasan con una moto y te tiran una granada, ¿no? Y te dejan el mensaje. Esto es algo más que un pran. Entonces la realidad te toca la puerta allí en forma de interrogación. Mira, y esta nueva estética de la violencia, ¿con quién tiene que ver? Sí. ¿Con quiénes tiene que ver? ¿Ok? Entonces se oye una cosa y se oye otra. ¿Ok? La realidad te toca la puerta y te dice, mira, estamos cerca del 1 de mayo y eso nos hace recordar que el salario es inexistente. Claro. Sí. Okay. La realidad te toca la puerta y te dice, por un lado, bueno, esa puesta en escena de lujo, el que significaba las Mercedes, parece que se está engatillando, pero lo que no se engatilla es la pobreza de nuestros sectores populares, el hambre de nuestros sectores populares. ¿Ok? La realidad te toca la puerta y te dice, tú tienes dos opciones, o sigues la estupidez, la tontería de la telenovela de Guaidó, o tú te das cuenta que solidaridad merecen los niños que ahora están en Caracas huyendo de la violencia de Paria, donde lo sacaron los narcos a pueblos completos. Entonces, que casi que yo iba a poner un meme en mi red social, aquí muy preocupado porque por los derechos de Guaidó, que salió de Venezuela, pasó bien acompañado sin riesgo de seguridad por Colombia y terminó en Doral, en Miami, el sueño de todos los venezolanos, sin pasar por Go, por Darién, sin perder los 200. Y sucede que hay gente regándose la vestidura diciendo, ¿cómo se te ocurre a ti pensar mal, hablar mal? ¿Cómo se te ocurre a ti no declarar tu absoluta solidaridad por el sufrimiento? ¿Cuál sufrimiento? El sufrimiento que no vemos en los venezolanos. ¿Cuál rendición de cuentas? ¿Cuál rendición de cuentas? Sufrimiento son los presos políticos. A mí me parece, lo dije en mi programa de ayer, que yo, Víctor Maldonado, nunca hubiese dejado atrás a mis 2 hijos y a mi mujer. Nunca. Nunca. Yo, Víctor, ahora cada quien que tome su decisión, pues, ¿no? Yo, Víctor Maldonado, nunca he dejado atrás a un equipo de trabajo entendiéndose, que se las entienda solo. Yo nunca lo hubiese hecho. Allá los que lo hicieron. Ahora, no, la verdad les digo, me importa si les gusta o no, yo no voy a ser solidario con la irresponsabilidad personal, con la irresponsabilidad política, con la irresponsabilidad del liderazgo, de un liderazgo que se salva él y que se hunde el país, el liderazgo del Titanic, ¿no? De las clases, de las élites del Titanic, que querían comprar el primer puesto, el primer bote salvavidas, ¿no? Y esa es de verdad la terrible circunstancia. Entonces, el tiempo es ganancia para ellos. Mientras nos insisten, hay que convivir con el chavismo, hay que dialogar y hay que pactar. Porque ellos conviven, porque ellos dialogan y porque ellos pactan. Pero ellos conviven a espaldas, porque es que la metáfora es la misma. Ellos son el rico egoísta que cree que tiene todo el dinero como para comprar
el primer puesto del primer bote salvavidas del Titanic. Y eso, ustedes recuerdan la película de Cameron, ¿no? Que si las mujeres y los niños, que mujeres y los niños, chicos, yo. Entonces, cuando ellos dicen, hay que pactar, hay que dialogar y hay que concordar con el régimen, están pactando, dialogando y concordando sus condiciones. Parte de la circunstancia que tenemos con esta política es que el país no aparece. Cuando tú dices, bueno, ¿en qué andamos? Bueno, 3.000 millones que yo hago, que tú das, que no sé qué. ¿Qué otra cosa estás pidiendo? Bueno, que me reconozcas como político. ¿Qué otra cosa necesitas? Bueno, que me habilites como político. ¿Qué otra cosa estás pidiendo? Bueno, que hagamos elecciones en donde yo sea tu contraparte y me permitas. Cuando la realidad es que aquí hay un país que está expectante y esperando que le ofrezcan cambio, futuro y esperanza. Sí. Ahora, ¿eso qué significa? Que la agenda política de verdad no está. Que está después, que no siempre fue así. Es que no fue así en el 4, en el 5, en el 6, en el 17, en el 18, en el 19. Nunca han puesto al país por delante. Esa Asamblea Nacional absolutamente vergonzosa que nosotros elegimos en el 2015, vergonzosa de contenido y vergonzosa de programas, nunca puso sobre la mesa de sus propuestas. Es que ni siquiera intentó un proyecto de ley para que se los invalidaran, que tuviera que ver con los venezolanos. Es que no pudieron ni siquiera con una ley de amnistía, ¿tú recuerdas? Sí. No pudieron, ni siquiera dieron la señal de que ellos tenían interés en liberar a sus presos políticos. No lo pudieron hacer porque son una maraña de intereses absolutamente vergonzosas en lo único que nosotros tenemos conciencia es que el país allí no está. Los problemas de verdad del país allí no están. Por ejemplo, los problemas del agua no están. No. Los problemas de la luz no están. Los problemas del servicio eléctrico no están. Cuidado, que aquí hay una nomenclatura de intereses públicos y privados que utilizan como excusa, por ejemplo, el servicio eléctrico, porque es que están engolosinados. De nuevo, esa metáfora maravillosa de García Márquez y el gallo y el coronel y no sé qué. Ellos están engolosinados, esperando, cruzando los dedos, rezándole al santo que sí y al santo que no, para que le venga esa platita, porque es que esa platica es para ellos ganarse unos reales, claro, tratando de resolver el problema. Pero la agenda del país, insisto, entonces ellos ven al país a través de las ganancias que ellos podrían tener, pero no ven al país a través de la satisfacción de las necesidades que hay que hacer. Entonces no son políticos. No, es que el problema es que no son políticos. Ellos son gestores de su propio bienestar. Claro. Y nosotros necesitamos políticos que sean gestores del bienestar del colectivo. Y esos políticos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a esos políticos no los sigue nadie. Entonces, esa desconexión tan tajante que sigue habiendo entre los políticos y los ciudadanos tiene que ver porque los políticos hace años se especializaron en ellos mismos, son autorreferenciales, son onanistas, ¿ok? Y hace mucho tiempo dejaron de ver al país como función fundamental, los usan. No los sigue nadie, pero entre ellos hacen equipo. Ah, bueno. Porque no sé si me es que explico son una con banda. esto que te... Ajá. Entonces son una banda. Exacto. Ahora, son una banda muy mal avenida. O sea, apelo más bien a tu memoria y a tu experticia, Mingo, porque yo siempre he sido muy malo en eso. Pero recuerda la época de los Beatles, que salían a hacer conciertos, pero todo el mundo decía, estos se van a separar, sí, se lleva mal Paul y John. Exacto. ¿Cómo es? Paul y John. Lo digo él porque es que Mingo es un gran melómano y además él sí sabe. A mí me da incluso vergüenza. Pero yo lo recuerdo de mi papá que decía, y es más, yo recuerdo una vez la imagen, mi papá manejando en el carrito que teníamos y decía, se separaron los Beatles. Y para él era una gran tragedia. Una gran tragedia. Sí, sí. Una gran tragedia. Bueno, igualito pasa con estos carajos, se odian. Sí. Okay. No se o sea, soportan. Leopoldo odia a Capriles odia a Leopoldo, Julio Borges odia a Capriles, Julio Borges odia a Leopoldo, Ramos Ayú, o sea, todos se odian. Y ahora ellos nos venden a nosotros una unidad que ellos mismos no practican.
miren, se odian de verdad. Se odian a y nosotros. todos No odian a nos María dijeron. Corina. Todos odian a María Corina. Todos. Sí. Todos odian a Todos. María Corina. O sea, si María ¿Ah? Corina fuese el personaje ese del asesinato en Oriente Express, por supuesto, no saldría viva del paseo. Porque la odian. Sí. Y ella, o los odia a todos también. Entonces, digamos, pero ellos nos quieren vender a nosotros que están unidos. No, lo que los une es el botín. Y allí, si es verdad que el cuento ese de Alí Baba y los 40 ladrones hay que contar. Todo el mundo pregunta quién era Alí Baba. Alí Baba no era el jefe de la pandilla. Alí Baba estaba allí viendo cómo la pandilla de 40 ladrones decía abracadabra. Y entonces les roba la consigna. Entonces, cuando la gente pregunta, y entonces Alí Baba, ¿quién es el Alí Baba? Miren, lea primero el cuento y después entonces trata de aludir al tema de los 40 ladrones de Alí Baba. Entonces, el problema es que a esos 40 ladrones que los unía, y eso fue lo que vio Alí Baba, los unía el botín. Cuando el botín deja de ser una experiencia colectiva, de posesión colectiva, los ladrones empiezan a exterminarse y termina Alí Baba solito con el botín, sin competencia a los 40 ladrones. Entonces, claro, si tú preguntas quién es Alí Baba, todos son Alí Baba, porque todos están tratando de eliminar la competencia y quedarse solos con el botín. Sí. Ahora, botín que supone las ganancias de la interlocución con el régimen del cual ellos son parte y contraparte, y también el uso y la malversación de las esperanzas, de las expectativas y también de la riqueza del país. Vamos a hacer un paréntesis. Víctor Maldonado hoy acá con nosotros y también todos ustedes que están conectados fuera y dentro de Venezuela para satisfacer las inquietudes de ustedes en la próxima parte, pero tenemos que ir a máster brevemente y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Yo voy a ir mañana al Salón de Belleza Tarena. Yo voy a ir porque allá tengo mi barbera. Yo tengo una barbera, una mujer que se llama Mireya y solamente atiende a hombres, a caballeros. Después están todas las mujeres que atienden a todas las damas que van. Pero usted, que es como yo, mi querido amigo, venga para que le corten el cabello, para que le corten el pelo y le den un masaje en el cabello, en la espalda, en los hombros, en el pecho. ¿Qué pasa, vale? ¿Ah? Oye, mira, ella de verdad es fabulosa y usted cuenta con Teresa, mi querida amiga. Vengan en pareja. Es mañana, que es viernes, puede venir hoy, puede venir el sábado. Haga su cita, le recomiendo que haga su cita, anote el teléfono del Salón de Belleza Tarena, que no tiene pérdida. Está en el Centro Comercial Galerías Prados del Este, en el local 3, en la planta alta, allá. Bueno, pero anote, por favor, 0414-222-6577. Yo voy mañana, si quieren nos encontramos allá, en el Salón de Belleza Tarena, con todo cariño. Y hablemos de Distasi Motors. Miren, de toda la vida Distasi Motors ha sido concesionario y taller Honda de Venezuela, pero ahora también es concesionario de los vehículos JMC. Estas camionetas, la señorita Erika probó una de ellas. Tú probaste la azul, que no sé si Génesis la tiene ahí a la mano, sincrónica. ¿A ti te gustan más los carros sincrónicos? Bueno, Me gustan más los carros sincrónicos. Mire, para el trabajo, estas pick-up JMC que tiene a su disposición inmediata Distasi Motors, sobre todo que yo quiero que converse con ellos la forma en que usted va a hacer negocio para adquirir una camioneta de esta. Esta camioneta, aquí tengo la azul precisamente, que es la JMC, porque son distintas opciones, pues, ¿no? Son distintas camionetas. Y si usted quiere un teléfono, además del Instagram, que es Distasi Motors, es un directo. 0212-285-7779. Diga que está llamando de parte del programa Distasi Motors. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Ahorita. La señorita Erika tiene aquí un cúmulo de inquietudes para Víctor. Además, Víctor, ¿sabes que Herbert Torres nos acompañó recientemente nuevamente en el programa? Y él nos decía a Erika y a mí y a la audiencia, al auditorio, que las comparaciones con relación al caso venezolano no caben, no califican, porque el caso venezolano es genuino, es único. Además por los socios que tiene, y él nombraba China, Irán, Rusia, etcétera. Y hay otra inquietud, tú que eres un conocedor de esta materia, en cuanto al tema electoral, ¿fue la llegada de Hugo Chávez al poder lo que hizo que ya las propuestas electorales no fuesen diversas y que la unión y la unidad fuese la única manera de crear contienda antes de hacerle frente a el candidato del régimen que implantó Hugo Chávez? Yo te lo digo porque yo hice adelante como periodista cubrí muchas elecciones, y yo recuerdo cuando Caldera, Carlos Andrés Pérez, etcétera, etcétera, eran entre 15 y 17 candidatos la oferta que se presentaba al país. Ahorita el empeño es, no Uno importa, solo. se necesita uno solo para competir en unas elecciones entre comillas libres contra Para no Maduro. atomizar. La unidad es una gran excusa para esconder un constructo de mediocridad terrible, en el que ninguno es capaz de convocar el país, y entonces ellos creen que todos juntos son capaces de convocar el país, y eso ya dejó de ser cierto. El país compró la consigna de la unidad, porque ellos además construyeron un monstruo imbatible en su alternativa. O sea, solo unidos podemos combatir esto. Y eso, digamos, hizo crecer al ogro o al monstruo totalitario y los enanizó para siempre. Pero también hay algo que decir. Chávez llega y los galvaniza a todos alrededor del socialismo. La verdad es que no les dio ninguna vergüenza de declararse tan socialistas como Chávez y simplemente presentarse como aquellos que podían perfeccionar el socialismo como proyecto político, dejando atrás, digamos, las excentricidades del chavismo. Y en ese sentido eran postchavistas, pero chavistas al fin. Y eso también nos hizo mucho daño. Creo que hay que volver al coraje del líder que se siente capaz de convocar alrededor de él a una mayoría. Y hay que dejar el infantilismo del unanimismo, que por otra parte ya sabemos tiene poco de unidad porque ellos no la practican. Ellos son los jerarcas de la zancadilla entre ellos. La verdad es que tú no podrías reunir en una sala a todos ellos, porque es que ellos no son capaces de verse y de tratarse bien. 25 años en esto. 25 años, han envejecido en sus odios. Sí. Y nos quieren cargar a los venezolanos con eso. Ellos, y como tú lo decías en los segmentos anteriores, sucede que nosotros somos los malos. Sí. Ok, no, ellos son los tóxicos. Y nosotros lo que queremos es dar brazadas de realidad para ver si salimos de ellos y si encontramos una ruta razonable para nuestra propia liberación. Porque es que tú planteabas, bueno, ellos, la violencia no es la salida. Claro que no, sobre todo si los llamados a la violencia son encabezados por ellos, que a la vuelta de la esquina venden el proyecto del país y se abrazan de nuevo al régimen. Nadie, y siempre lo digo, recordando al padre Miquel de Viana, nadie sigue a un pirata, nadie sigue a una rata. Si eres pirata y rata, peor. Eso lo decía Miquel de Viana, del liderazgo venezolano, que los líderes tenían que crecer moralmente, crecer éticamente, porque ni aquí ni en ningún lugar del mundo los ciudadanos están dispuestos a seguir a mediocres ratas, a ratas mediocres. Ahora, yo siempre he visto a Herbert como un gran optimista, ¿no? Sí, lo es, claro, Okay. el sueño. Pero yo te voy a decir, independientemente de la mirada externa que nos hace singulares, esto es tan, pero tan venezolano. ¿Ok? Tan, pero tan único, consistente con lo que nosotros hemos sido siempre. A lo mejor somos únicos
respecto de las experiencias de los demás, y yo lo pondría en duda. Pero nosotros hemos sido siempre así. O sea, el repaso que nosotros podemos hacer por nuestra historia nos coloca siempre en el remolino de el caudillo, del caudillismo, o sea, de la idolatría al caudillo, del hombre fuerte. Militar. ¿Ok? Nos coloca Militarista. siempre en la circunstancia de el arquetipo del minero, de un país para saquear y no para construir. Recuerda que lo decía Cabruja, ¿no? Sí. Venezuela como campamento, en esa gran entrevista que hizo a la revista de la COPRE. ¿Ok? Nos coloca siempre en la circunstancia de unas élites que no siembran el país, sino que se van corriendo de buenas a primeras. Nos coloca siempre a nosotros en el peripatetismo de la falsa puesta en escena. Vuelvo a poner el ejemplo de Guaidó. Guaidó es un fracasado al que no se le debería rendir pleitesía. Guaidó además es la expresión de un elenco del fracaso que fracasa por diseño, que es Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular y sus satelitoides, Sí. que lo único que han hecho en los últimos 25 años es fracasar. Fracaso respecto al cual ellos piden solidaridad, benevolencia y simpatía. Y olvido. Y entonces sucede que la épica, la trayectoria, lo contrario a la campaña admirable, ¿ok?, que fue lo que hizo Guaidó, ha sido exigida por ellos, que están en las redes sociales, como objeto de la solidaridad, ¿ok?, el absoluta, incondicional, E inmediata. cuando en primer lugar él no lo consultó con nadie, cuando en segundo lugar no pasó ningún peligro, cuando en tercer lugar deja a su familia atrás, y eso es muy irresponsable y muy poco venezolano, cuando en cuarto lugar el gran peligro que pasó fue que lo acompañaron gobierno colombiano y gobierno americano hasta el aeropuerto, lo montaron en un avión, ni siquiera tuvo que comprar el pasaje y llegó a Doral. O sea, ¿cuál es el peligro? ¿Dónde está la persecución? ¿Dónde está la épica? ¿Dónde está la tragedia? ¿Dónde está la trama? No está. Trama es la de la gente que ahorita en este momento está cruzando por el Darién. Trama es la gente En Perú. venezolana que está en los centros de reclusión del norte de México. Hay que visitar México para entender qué Sí. significa eso. Pero si no, la gente no lo entiende. Drama es la gente que en este momento está siendo acusada o víctima de la xenofobia peruana. Sí. Drama es la circunstancia de la mujer maltratada y abandonada, que además tiene mucha angustia en Chile, que no sabe ahora qué hacer. Drama es la persona que murió, una tía política nuestra acaba de morir de un cáncer fatídico en Argentina, una tía de mi esposa. Bueno, ¿qué hace una maracucha en Argentina? Pues yendo a morir. Drama es ese, y no puede volver, ni ella ni sus cenizas ni nada. Drama es el tema de la niña Daliana, y con maracucha también, con ese cáncer terrible, que con 24 años murió en Barcelona, lejos de todo el mundo, y que ahorita están tratando de hacer una recolecta para que su mamá pueda asumir los costos de la post-muerte. Entonces, ese es el drama. Dramas que están allí, dramas que vivimos. Y esa posición política le ha dado la espalda a ese drama. Es que ni se la imagina. No, Cuando exacto. tú oyes La el discurso desconoce. de Gerardo Blay y sus compañeros, o de la comisión de Oye, qué primaria, patético, sí. ok, y ellos los revisas, le revisas todos los bolsillos, hacen esa revisión que te hacen en el aeropuerto, que te tocan por todos lados, y cuando tú los revisas, lo único que no consigues allí es país. Ese es el problema. Ni alma. No, es que son unos desalmados. Por eso. Ok. Entonces, claro, cuando tú ves, por ejemplo, la parodia de las primarias, que ya todo el mundo sabe Uy, que van ¿hasta con el cuándo? CNE. Claro. Ok. Cuando tú ves, por ejemplo, el discurso político alrededor de esos candidatos que supuestamente van a las primarias, que en el mejor de los casos es, digamos, la insistencia en lo obvio y una referencia absolutamente nauseabunda, asquerosa desde el punto de vista de la insistencia de si van con el CNE o si no van con el CNE, si vas hasta el final o no vas hasta el final y no sé qué. Y tú preguntas, pero, hey, tu composición de tiempo y de lugar respecto del país que somos y el país que merecemos, ¿dónde está? Y no está, porque al final, como toda parodia, se agota en el chiste del momento. Sí. ¿Ok? Son todos los estandoperos de la política.
Pregúntale a Víctor Esa es sobre la verdad. jugada de Petro. No, y te están recordando, La jugada Víctor. de Petro, eso trató de ser un escupitazo y no llegó a ser ni siquiera un salivazo. O sea, esa es la verdad. Pero también te están recordando los planes que se han configurado de la reconstrucción del país una vez que salgamos del régimen. Claro. Que si eso no es Y pensar en el Bueno, ¿dónde país. está John Goycochea, que Guaidó era el dice que coordinador no. político del Plan Patria? Está Sí. en Bilbao, Sí. estudiando, En sin España. ningún problema. Sí. Ok, o sea, lo que quiero decir es a ver, necesitamos líderes que aquí, digamos, dejen el pellejo de verdad. Que piensen en el país de ahora, porque tampoco necesitamos líderes de repúblicas aéreas, soñadores de programas de gobierno. Yo siempre he dicho, mira, lo que tú vayas a hacer en el futuro comienza hoy, resolviendo el problema de esta niña que tengo Claro. en la mente, que está descalza, que está en una zona de invasión de Mariches, porque tuvo que huir de Paria y por lo tanto cambió su paisaje, cambió su mirada, cambió todo, que no puede ir a la escuela porque no tiene escuela y además si tú eres escuela no tiene zapatos, no tiene uniforme, no tiene cuaderno, no tiene tranquilidad, no tiene casa, no tiene nada. ¿Qué vas a hacer con esa niña que no es una singularidad, sino una tendencia en este país? ¿Qué vas a hacer? Y desde allí, suéñame el país que puede ser en un futuro, y no en un futuro lejano. Suéñame el país que tú después de 4 años o 5 de gestión vas a dejar. Si tú no eres capaz de hacer eso, tú no eres serio. Tú no le estás hablando claro al país y tú estás siendo partícipe de la misma estafa de siempre. La misma cabalgata del caudillo tratando de conseguir en el camino las montoneras que lo van a seguir hacia el abismo. Eso no lo merecemos. Recuérdale a Víctor que Guaidó dice que no le regalará un nuevo rehén a la dictadura. Y me parece muy y bien. nos están diciendo Me que parece te muy bien. recordemos Si a esa- Roland. Si esa es la consigna de huyamos, me parece muy bien. Esa es la consigna del huyamos. Es que no le regales un rehén a la dictadura y no me regales un liderazgo como el tuyo nunca más. Es que no lo merecemos. Es que el elenco del fracaso debería de hacer mutis por el foro. O sea, porque además esto es una especie de tramoya de feria de pueblo. Barata. Ok, barata. Sí. No vale, váyanse y permítanle que al escenario entre otra generación política, pero además que venga de otro vivero, que venga del vivero político equivalente al vivero Las Terrazas, valga la propaganda, ¿ok? Y no, digamos, una tierra mala que produce mala hierba, que después se hace pasar por buena hierba y que no nos sirve de nada, ¿ok? Yo lo que insisto, yo no hubiese dejado a mi familia atrás, eso sí lo digo, y lo digo con esa decepción de que lo que no hace por tu familia, tú dices que lo va a hacer por el país. Nah, El que le pega a su familia se arruina. así es. ¿Tú tenías alguna otra inquietud para Víctor? ¿Sí? Nos recordaban a Roland Carrera, A Roland. no solamente a la Bueno, familia, es que que yo llegó a ayer los en mi presos. programa. Y es verdad. Dejas hasta un preso y entonces tú no hace muy bien, porque la cosa no es acumular rehenes ficticios para el régimen. Yo siempre recuerdo lo que después se convirtió en un meme, ¿no? La mujer de Leopoldo gritando, Leopoldo, que me desnuda, que no sé qué, no sé qué, y terminó empreñada mágicamente. No, la verdad es que la realidad, a ver, cada vez que uno toca realidad, uno Qué duro. constata que esto es una inmensa farsa. Sí. Mañana viene Miguel Fontán. Bueno. Ustedes estuvieron juntos ayer, por cierto, y así qué es. bueno. Ayer estuvimos juntos lavando los platos. Gracias, Víctor, por estar Gracias acá a una ustedes. vez más. Víctor Maldonado, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por... Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición.